Buenos días, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Es un placer para mí pues estar una vez más detrás de la palabra de Dios, porque es ella que va delante de nosotros para impartir el conocimiento que Dios pues ha dado, ha inspirado a los apóstoles para escribir esto, y nosotros como siervos de Dios simplemente lo que hacemos es proclamar lo que ya está escrito. Entonces es un placer para mí. Bienvenido todo aquel que está allí en su casa, cómodo para recibir esta palabra. Dios te bendiga, espero que sea de bendición para ti también. En esta oportunidad estamos en una serie que empezamos la semana pasada, llamada Las 5 Solas de la Reforma. Estamos hablando de las 5 solas de la Reforma y la semana pasada dimos una introducción de sola historia, por decirlo de una manera, porque la semana pasada hablamos de esa historia que dio pie para estas 5 solas que hoy ya conocemos como sola escritura. Sola es un término latín que lo que significa es solo, solamente escritura, solo fe, solo Cristo, solo por gracia y solo a Dios la gloria. 5 temas que salieron pues de la Reforma. Y después de haber visto ese trasfondo histórico de cómo empezó esta reforma, cuál fue el catalizador de esta reforma, como lo fueron las ventas de indulgencia, vimos que hay 2 principios que se desprenden pues, o que los reformadores van a tomar como guía. Uno de ellos fue la causa formal de la reforma, que hablaba de la justificación del pecador. Las indulgencias decían pues que tú te salvabas simplemente comprando un papel firmado por el Papa. Y los reformadores dijeron no, es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Y el otro principio que se desprende es la causa formal de la reforma. Causa material, la justificación del pecador. La causa formal habla de la escritura como máxima autoridad, ¿ok? La escritura como máxima autoridad. Y durante un tiempo vamos a estar viendo, pues, las solas escrituras. Vamos a venir cada domingo a completar cada una de ellas, a ver lo que la Biblia tiene que decir de cada una de ellas. Estos temas, mis hermanos, son tan relevantes el día de hoy como lo fue en el siglo XVI. Yo estoy convencido, como los reformadores, que para que la iglesia pueda mantenerse pura, caminando siempre adelante, sin detenerse, es necesario que nos volvamos a las Escrituras. Fue necesario para ellos hacerlo y es necesario hoy en día. Y es lo que nosotros, o yo intento probar durante todo este tiempo, que cada una de estas doctrinas, o más bien enseñanzas que se dieron en el tiempo de la Reforma, son bíblicas y aparte de eso, son necesarias para el desenvolvimiento o el buen desenvolvimiento de la iglesia el día de hoy. En el siglo XVI fue tan cierto como hoy que la base de la autoridad sobre la cual se puede distinguir entre la verdad y el error, o en cuanto a la doctrina, es solamente la palabra de Dios. Si usted quiere saber si hay algún árbitro entre quien dice la verdad y quien dice el error, ese sería la palabra de Dios. La iglesia de Roma decía que la Biblia era la palabra de Dios, que cuando había que distinguir entre el error y la verdad, la iglesia romana, católica romana, decía que sí, la Biblia era necesario, pero además de eso, las tradiciones, además de eso, los concilios, además de eso, la autoridad de los papas. Ellos ponían en un mismo nivel cada una de estas cuestiones que ellos ponían, pues ponían la Biblia al mismo nivel que las tradiciones, que los concilios e incluso lo que algún papa decía. Pero los reformadores estaban convencidos que sola escritura es el árbitro. Que sola escritura o solamente la escritura es el máximo árbitro o es la autoridad final en la cual se va a decidir todo asunto de fe y doctrina. Durante la Edad Media, la iglesia de Roma también se atribuía el derecho exclusivo de interpretar las Escrituras. Ellos decían,
somos nosotros los depositarios de la palabra. De tal manera que si tú quieres conocerla, tienes que escucharla a través de lo que nosotros decíamos. Y esto trajo pues como consecuencia una oscuridad total en el tiempo, por un tiempo alrededor de 1000 años, desde el 590 que empezaron a proclamarse algunos hombres como papa, hasta el 1517 que Martín Lutero se levanta como uno de los reformadores. La historia nos cuenta que antes de Martín Lutero hubo otros reformadores. Entonces, pero es él quien lleva adelante pues esta reforma con éxito. Entonces la Iglesia de Roma decía, nosotros tenemos el derecho exclusivo de interpretar las Escrituras, pero la Biblia nos asegura que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras para que todo aquel que le tenga a él pueda ver claramente las Escrituras. Fíjense cómo dice el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen esos mandamientos? Que alegran el corazón. Y luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sola Escritura dice que ella es suficiente para que usted y yo pudiéramos entender al Dios que se ha revelado. Que la creación nos da una luz de quién es Él, sin embargo nos deja en condenación. Pero que la Escritura, de manera puntual, nos puede decir que ella da testimonio seguro de quién es Dios. El Salmo 119, 130 también dice, la exposición de tus palabras alumbran. Ella es la que alumbra, no el expositor, sino la palabra que es expuesta. Y luego dice, hace entender a los simples. A una persona que quizás no tenga un conocimiento muy álgido, muy grande, la Biblia dice que ella misma hace sabio a los simples. Y usted se preguntará, hermano, pero entonces ¿por qué yo a veces no entiendo algunas cosas de la Biblia? Porque a veces hay algunas cosas que son difíciles para mí. Bueno, el apóstol Pedro dice, inclusive, que la escritura que Pablo hacía o que escribía era difícil de entender. Pero hay algunas cosas que son bien prácticas a la hora de entrar en ella y conocer lo que Dios está diciendo. Muchas veces la razón por la cual yo no puedo entender lo que Dios está diciendo es porque soy ignorante de la gramática. Yo ignoro las reglas gramaticales y por eso no puedo entender, no sé lo que es un verbo, lo que es un sustantivo, lo que es un pronombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo no conozco eso, pues voy a confundirme cuando estoy leyendo la palabra. Nuestro Dios se reveló en nuestro idioma también. Entonces, una de esas de esos problemas que tenemos al momento de no entender un pasaje es por la ignorancia de la gramática. Otra puede ser por la ignorancia del contexto en el cual se escribió ese pasaje en el cual usted está leyendo y no entiende. Otra podría ser, y yo creo que esta es una de las más, es lamentable, pero es una de las más puntuales. La apatía que tienes o que tenemos de no entrar a la Escritura para escudriñarla, sino que leemos un pasaje, no entendemos y ahí lo dejamos. Ay, bueno, cuando vea el domingo le pregunto al pastor. Y dejamos por un momento esa interacción que yo debo tener con Dios y que tengo el Espíritu Santo de Dios que puede ayudarme, pero yo debo escudriñar las Escrituras. Ahora, sola Escritura es la máxima autoridad, como lo he dicho, y juez final. Sola Escritura dice, o los reformadores decían, y lo voy a decir en latín, vamos a ver cómo me sale. Ellos decían en latín, Sacra Scriptura Sui Ixui Impres. Ay, hermano, está hablando en lengua, sí, lengua latina. ¿Qué significa? Que la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. Los reformadores tenían en su mente que el mayor intérprete de las Escrituras era la Escritura misma. Que ellas se podían entender a la luz de ella misma. Que un pasaje oscuro se podía entender a la luz de un pasaje más claro. De tal manera que cuando Roma decía que ellos tenían el monopolio
de la interpretación, ellos simplemente dicen que la razón por la cual ellos hacían esto era porque cuando la palabra iba a ser llevada al pueblo, el pueblo podía malentender los pasajes y entonces eso traería como consecuencia diferentes maneras de creer o sectas o religiones falsas. Pero lo que ellos no contaron es que no solamente el que puede estudiar en el griego, en el hebreo, podía entender, que se contaba con el que inspiró, con el Espíritu Santo, que inspiró la Escritura para poder entenderla, y que nosotros debíamos depender totalmente de Él. Él inspiró la Escritura para que usted como yo, que somos creyentes, pudiéramos ir a ella y ella misma iluminarnos. Ahora aquí hay un proceso interesante. Muchos dicen hoy en día, Dios me reveló, y están mal empleando ese término. La palabra revelar significa quitar el velo. Y quitar el velo, para cuando se refiere a la palabra de Dios, implicaba que en el Antiguo Testamento habían ciertas cosas que eran veladas y que serían reveladas en el Nuevo Testamento. Dios iba a ir manifestando su revelación completa de manera progresiva. Lo que indica pues que la Biblia, ella toda, que compone la palabra de Dios, ya ha sido revelada. Y lo que queda ahora es un proceso que lleva el Espíritu Santo de iluminación. Así que cuando usted ahora lea la palabra y no entiende un pasaje y se meta a orar y vuelva a leer y busque un diccionario y vaya al compendio y escudriñe como tiene que escudriñar y luego entienda, ya entiendo qué es lo que quiere decir. Usted puede decir, esta es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Él abre nuestro entendimiento para nosotros poder ver. Yo le llamo el efecto A. ¿Por qué? Porque a veces yo mismo estoy leyendo y no entiendo y me meto y luego cuando ya doy con el significado digo, el efecto Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice la Escritura en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a tratar de sacar algo del jugo de este pasaje para nosotros entender qué significa sola Escritura. ¿Qué significa sola Escritura? Bueno, significa, y lo vemos en este pasaje, que la Escritura no es, en primer lugar, no es un asunto de interpretación personal. No es un asunto de interpretación personal. Yo no sé si usted ha escuchado, mi hermano querido, pero yo lo he hecho. Yo he escuchado a algunos hermanos diciendo algo como esto. Están en un pasaje, leyendo un pasaje, y luego dice, ya yo sé lo que significa esto. Y dicen el significado según ellos han interpretado. Pero luego otra persona toma el mismo pasaje y entonces esa otra persona dice, ya yo sé lo que significa este pasaje. Y entonces ahora interpreta una cosa totalmente diferente a lo que el primero había dicho. Y ¿saben lo que es lo más terrible de todo esto? Es que los dos creen que los dos están en lo correcto y los dos tienen la verdad. Pues déjeme decirle que eso sería imposible. Es imposible que un pasaje dijera muchas cosas al mismo tiempo. Y usted dirá, hermano, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y entonces toman la palabra de que es viva para decir que hoy Él me habla a mí y te habla a ti y cada interpretación el Espíritu Santo la aplica a cada uno de nosotros. Bueno, ya dije, la aplica. Esta es una cosa diferente. Pero la interpretación de la Escritura, mis amados hermanos, es una sola. Lo que el Espíritu Santo
inspiró en el tiempo a las personas que lo escribieron en ese momento, es la única interpretación que tiene el pasaje. Es decir, el significado de un pasaje debe ser el mismo que tenía para la audiencia a la cual fue escrito en un tiempo original. Lo que cambia son las aplicaciones. Nosotros pudiéramos aplicar un pasaje de muchas maneras, pero el significado siempre será el mismo. Es de allí que algunos pasajes son tomados para decir, por ejemplo, este es un pasaje muy mal interpretado por algunos, pero usted recuerda lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y muchos han dicho que lo que está diciendo el Señor allí es que está hablando a la puerta del corazón del inconverso. Pero cuando usted ve la gramática y ve el contexto y escudriña un poquito, usted se dará cuenta que Dios está hablando de una iglesia en específico. Y que esa iglesia estaba diciendo que tenían a Dios y que no le faltaba nada. Sin embargo, ellos habían dejado a Dios afuera. Y Cristo está diciendo, yo estoy aquí afuera tocando. Si alguien de allá adentro realmente es cristiano, si alguien de allá adentro realmente tiene temor de mí, él vendrá a mí y yo estaré con él. Pero entonces tomamos la aplicación de alguna otra persona que dice, no, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y hacemos que este pasaje diga una cosa que no lo dice. Es diferente la aplicación al significado. Hermanos, ¿por qué esto es importante reconocerlo? Porque cuando nosotros no reconocemos el significado único y específico de lo que la palabra quiso decir, vamos a entrar en un problema de que cada quien va a decir que la Biblia dice cualquier cosa y que cada uno tiene una interpretación. Bueno, lo que dice el pasaje en 1 de Pedro es que no es de interpretación privada o personal. Eso sería tener una interpretación cada uno diferente, sería que cada uno de nosotros tuviéramos una interpretación pues particular. Y ya el pasaje nos está diciendo que no se puede. Ahora, este pasaje, como dije hace un momento, no nos indica o no nos dice que todas las partes de la Biblia son igualmente fáciles de interpretar. Ahora mismo estábamos hablando de una doctrina que es fundamental y neurálgica para la iglesia, como es la doctrina de la Trinidad. Y es difícil esta doctrina de explicar, es muy difícil. Bueno, sola Escritura no dice que todas las cosas o todas las partes de la Biblia son fáciles, ¿no? El apóstol Pedro dice, Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice Pedro, casi en todas las epístolas, hablando en todas ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. El problema con este tipo de personas que tratan de sacar la interpretación personal es que primero no conocen de la Escritura y sacan una interpretación fuera de contexto y la tuercen para simplemente dar fuerza a alguna idea que tiene él como hombre. Pero en este pasaje nosotros entendemos que estas personas no solamente por ignorancia o porque no son doctos, es decir, estudiados en la palabra, tuercen algunas cosas difíciles, sino que también todas las demás. Se acostumbra la persona a decir, pues, Dios me reveló. Yo no sé si usted ha escuchado personas que cierran su Biblia y luego abren la Biblia y Dios me está diciendo aquí. Y empiezan a hablar sin el cuidado de quién está hablando, por qué está hablando, por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, cuál es el contexto histórico de ese pasaje. Simplemente dicen lo que dice allí y luego van a la aplicación y entonces encontramos un montón de interpretaciones que no se conforman a la sola Escritura. Entonces, sola Escritura nos dice que la interpretación no es personal, que no es algo que tú puedes sacar
de la Escritura y decir, esta es mi interpretación, y luego otro decir, yo tengo otra interpretación. No, hay una sola. Hay una sola. Nosotros vemos también en este pasaje que sola Escritura, lo que debemos hacer con respecto a pasajes difíciles, como lo dije hace un momento, es ir a pasajes más fáciles para poder verlos más claramente. Por ejemplo, mis hermanos, si nosotros estamos estudiando, como estamos viendo la Trinidad, nosotros vimos en el Antiguo Testamento destellos de la Trinidad. Sin embargo, no es tan claro como en el Nuevo Testamento. Y pasajes como Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos hablan de la Trinidad. Pero no lo vemos a simple vista. Bueno, ¿dónde está el Hijo ahí? Porque podemos ver el Espíritu Santo moviéndose, podemos ver al Padre creando. ¿Y dónde está el Espíritu Santo allí? Bueno, ¿dónde está el Hijo allí? Cuando nosotros hacemos ese enlace o esa conexión con el Nuevo Testamento y vamos a Juan 1:1 o del 1 al 3, nosotros vemos que Cristo dice, o se dice de Cristo, que Él es Dios y aparte que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces Cristo es creador, debía estar allí, aunque no se nombre, Él dice, yo soy creador. Entonces pasajes difíciles lo vemos a la luz de pasajes fáciles. Segunda de Pedro 1, 20, 21, el pasaje que tenemos como base, nos dice también que la sola Escritura es de revelación divina. No es un asunto personal y es una revelación divina. En otras palabras, nada de lo que está escrito, inspirado por Dios, vino como un deseo del ser humano. Ningún ser humano dijo, yo deseo escribir la palabra de Dios. No. Ningún hombre se trazó la meta de escribir las Escrituras por él mismo. No dijo un día, voy a escribir lo que Dios me mandó a escribir. No fue así. No fue por acto de la voluntad humana. El hombre no deseó tener una revelación de parte de Dios. Es decir, el hombre no dijo, los profetas no dijeron, ay Señor, revélame, ¿qué voy a escribir? No dijo eso, ¿sabe qué? Dios se le reveló a ellos, le dijo, escribe. A Jeremías, a Elías, a Moisés, a todos ellos Dios se les reveló, los encontró primero. Fue Dios que hizo esto. El hombre no deseó tener una revelación de parte de Dios, no fue que le pidió a Dios que, con mi elocuencia, Señor, y tu permiso, yo voy a escribir. No fue así. La palabra de Dios es de origen divino. La fuente de la palabra de Dios es Dios mismo. Por tal motivo, la Biblia es autoritativa, determinante y toda suficiente en todo asunto de fe. Por eso hablamos de sola Escritura. Ella es autoritativa, determinante y toda suficiente en los asuntos de fe. Eso es sola Escritura. John Piper, un predicador conocido, contemporáneo, él dice, Dios escribió un libro. Qué tremendo, una frase tan chiquita y tan cotidiana, tan normal para nosotros, pero piensa en eso, hermano. Dios escribió un libro. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros con ese libro que Dios escribió? Lo dejamos por ahí. Algunos lo abren en el Salmo 91 y lo dejan abierto allí para que ese salmo ilumine la casa. A veces nos aprendemos solamente el Salmo 23 y lo sabemos de memoria, pero nada de ese salmo está en mi corazón realmente. Dios escribió un libro. ¿No sería bueno que nosotros nos dedicáramos a leer el libro que Dios escribió? ¿Cuántos libros hemos leído que no son escritos por Dios? Yo estoy seguro que usted ha leído la prensa inclusive, revistas. Algunos por allí pueden decir, yo leo el horóscopo, hermano, eso sí, no me lo pelo. Ay. Dios tenga misericordia, ¿no? Pero la palabra de Dios, el libro que Dios escribió, ese periódico que está más actualizado que cualquier periódico que dice las noticias que aún no han acontecido, lo dejamos a un lado. John Piper también dice, ¿tú quieres oír la voz de Dios audible? Léala en voz alta.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos escuchar la voz de Dios? Y todo el mundo, seguro estoy, que quiere escuchar la voz de Dios. No, pero yo quiero escucharla audible. Bueno, vamos a leerla. Pídele a alguien que te la lea y escucha la voz de Dios. Porque eso es. Tengamos cuidado con estar poniendo palabras que Dios no ha revelado en su sola Escritura. Tengamos cuidado. La Escritura, o la sola Escritura, también dice este pasaje, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Número 2, es una revelación divina, es decir, escrita por Dios, y dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando decimos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, no se refiere a una parte de la Escritura. Se refiere a toda Escritura. Los reformadores decían toda Escritura, es decir, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa, fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, hay corrientes, hoy en mismo grupos de cristianos que simplemente señalan que Dios inspiró algunas cosas y otras no. Que en la Escritura hay unas cosas que son reveladas y otras no. Que ponen, inclusive, se engañan cuando ponen, por ejemplo, en la Biblia las letras de escrito en rojo, haciendo ver, y algunos hacen ver, no, esto es más importante que lo que está al lado que no es rojo. Lo de rojo es más importante. Y si hacemos eso, hacemos una distinción y caemos en ese engaño, bueno, cada uno va a estar escogiendo para su propio provecho qué es y qué no es la Escritura. Es lamentable ver y oír hoy en día que hay muchos púlpitos donde se habla mucho, pero no la palabra de Dios. Donde se predica de un error, de un engaño. ¿Y por qué? Porque ignoran el principio de sola Escritura. Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado, nos dice, sin lugar a duda, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la palabra de Dios. Pensemos en eso. Hermanos, Dios creó todas las cosas. Le dio a cada cual una funcionalidad. Le dio un propósito al ser humano. El ser humano pecó y se desvió. Dios viene y nos da la palabra para que nosotros nos guiemos, porque ella es luz que alumbra nuestro camino. ¿Y qué hace la humanidad? Se olvida de la palabra de Dios y empieza a confiar en su propia prudencia, en su propia opinión. Es lógico que esté este mundo perdido. ¿Por qué? Porque no creen en que Dios es el creador y diseñador de todas las cosas, porque no creen a sola Escritura. Entonces es lógico que este mundo esté como está. Pero no solamente el mundo, hay algunas iglesias, algunos grupos, mejor dicho, que no lo entienden tampoco así, que simplemente dicen hay algunas cosas que son de la inspiración del Espíritu Santo y otras no. Al dejar a un lado la sola Escritura, algunos grupos han llegado a permear toda la iglesia de enseñanzas extra bíblicas, fuera de la Biblia, que se atribuyen a alguna supuesta interpretación personal o revelación o algún sueño. El Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, escuche bien, Dios dice esto, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Él ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Si Dios lo ha hecho, ¿quiénes somos usted y yo para no ponerla a ella por sobre todas las cosas? Los profetas en el Antiguo Testamento decían, así dice el Señor. Y todo lo que decían concordaba con lo que ya había sido revelado y concordaría con aquello que iba a ser revelado. ¿Y por qué? Porque venía de un solo Dios. La revelación era de un solo Dios que conocía todas las cosas. Mi hermano, pero hoy tenemos hombres
que suben al cielo, que bajan al infierno y luego vienen al púlpito a contar su testimonio de cómo fue el cielo y cómo es el infierno. Pero la palabra inspirada de Dios nos dice que el que fue allá no puede salir. Si usted busca Lucas capítulo 16, aquella parábola de Lázaro y rico, ¿qué dice? Lázaro decía, pero Señor, déjame salir de aquí para ir a mi familia. No, tú no puedes salir. Nadie puede salir de allí. Y de los que estaban, no, pero yo fui al cielo y yo vine, ajá. Tú tampoco puedes salir de ahí. Tú estás allá listo con el Señor. La palabra del Señor, inspirada por Él, nos da todo lo que nosotros necesitamos saber. Nos da todo el conocimiento que necesitamos para saber de estos dos lugares. Él ya nos los ha revelado en su palabra. ¿Por qué ir más allá de lo que Él ha revelado? En estos tiempos donde se escuchan a tantos hablando en el nombre de Dios con la frase, soñé, soñé. Dios me reveló, se me apareció Dios. Dios me mostró tal cosa. Incluso algunos dicen decir, así dice el Señor que me dijo ayer. Y nada de eso concuerda con lo que la Escritura dice. Pero esto no es algo nuevo, hermano. La Escritura nos asegura que en el tiempo de Jeremías, Dios ya había visto esto y estaba cansado de estas personas. Jeremías capítulo 23, versículos 25 en adelante, nos dice que Dios le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, estoy cansado de este grupo de personas. Jeremías 23 dice, versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños cada uno cuenta a su compañero. Al modo de sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre, por Baal. Lo que los profetas estaban haciendo era decir que soñaron y que venía de parte de Dios, pero realmente era mentira. Y Dios le dice, ¿no se dan cuenta que lo que están haciendo es desviando a mi pueblo? Están haciendo que mi pueblo ignore mi nombre, que no me vea a mí, sino que vean detrás de sus sueños. Versículo 28 dice, el profeta que tuviere sueño, dice el Señor ahora, el profeta que tuviese sueño, que cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y ahora da un ejemplo y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, ¿no es mi palabra como el fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es suficiente mi palabra? ¿Que tienen que buscar otra cosa que no es lo que yo he dicho? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Si tú siembras el trigo, él te va a dar fruto. Si tú siembras la paja, que esa paja que bota el trigo, ¿qué te va a dar? Nada, ¿sabes? Se va a secar. No funciona. No sirve. Es la palabra de Dios, que es un martillo, que es un fuego tan tremendo que quebranta, que rompe la piedra. Así dice el Señor. Muchas personas han dicho así dice el Señor, ignorando las Escrituras. Y entonces cuando tú te pones a ver qué fue lo que dice el Señor según tú, y luego ves el cumplimiento, o más bien no ves el cumplimiento de eso que según dijo el Señor, ¿sabe qué pasa? ¿Qué es lo más triste? Que hay personas que siguen detrás de ellos. ¿Por qué pasa con el pueblo? Bueno, se olvidaron del nombre de Dios. Que simplemente están convencidos de que se guían por un hombre que realmente dice tener algún encuentro con Dios por aquí y por allá. Se olvidan de Dios. La Biblia nos dice que si alguna persona
en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 13, dice que si algún profeta se levantará de en medio de ti, cuando ese se levante, ese profeta diere profecía o soñare y el sueño no se cumpliere o no fuera como realmente he dicho yo, ¿sabe qué debe hacer? Agarra piedra y apedréalo, porque el tal es un mentiroso. Es Dios quien lo dice. Hermanos, ¿cuántas personas no salieron ahora con el coronavirus diciendo Dios le dijo que el coronavirus no nos iba a tocar a ninguno de nosotros? Hermanos, y iglesia, precisamente esa iglesia, muchas personas murieron. Esa persona se levantó diciendo, yo reprendo al coronavirus y no tiene ningún efecto entre nosotros. Y el que no se alinee con nosotros, entonces, pues caerá en coronavirus. Y ellos cayeron en coronavirus. Pero lo lamentable de esto es que usted va hoy a la iglesia y los consigue ahí todito. Iglesia, sola Escritura debe ser nuestra bandera y nuestro grito de batalla. Sola Escritura. Sola Escritura va a destruir a ese evangelio de la prosperidad que anda por allí. Sola Escritura destruirá el proclámalo, recíbelo. Sola Escritura va a destruir esa doctrina que hay por allí de pare de sufrir. Lo que hace todas estas doctrinas es que las personas se olviden de Dios. No, hermanos, no. Nosotros, a lo que dice la palabra, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la versión NBI dice de esta manera, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. No tienen la luz de Dios. Están en completa oscuridad. Sola Escritura es el único árbitro. Es lo único que podemos nosotros tener para diferenciar la verdad del error. Hermanos, esta Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera en 1960, y fueron 960 ahorita, pero tiene varias revisiones, fue escrita o traducida por Casiodoro. Casiodoro fue un monje, o Casiodoro de Reina se llamaba él, fue un monje que escribió, pues, o tradujo del griego y del hebreo al castellano las palabras del Señor. ¿Sabe cuánto tiempo tardó este hombre siendo perseguido por toda Europa con esos pergaminos para traducirlo? 12 años tuvo él siendo perseguido y traduciendo poco a poco para que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios en nuestro idioma. Luego, a Cipriano de Valera pasó 20 años revisando lo que Casiodoro había traducido. Y hoy tenemos la versión Reina y Valera. Nunca hagamos lo que hizo la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, de poner la palabra de Dios al mismo nivel que la palabra de los hombres. No lo hagamos, mis hermanos. Es lamentable que algunos ya lo han hecho, al darle más importancia a algunas cosas que contradicen la palabra de Dios por supuestas revelaciones de hombres. ¿Te has escuchado la palabra? Tengo un rema. Rema lo que significa es una revelación fresca, ya, en ese momento, inmediato. Y el rema dice tal y cual cosa. Y cuando tú buscas eso en la palabra, no está allí. Entonces, estas personas creen que la Escritura todavía le falta, que hay cosas que Dios todavía no reveló y que está revelando y necesitamos ponerle muchas más cosas allí. Pues la Biblia dice categóricamente en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1:24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba, que se seca y la flor se cae. Pero fíjense, la palabra del Señor permanece para siempre. No un ratito, sino para siempre. El hombre ha de perecer, pero la palabra de Dios ha de permanecer para siempre.
¿cuáles son algunas implicaciones de creer en sola Escritura? Creer en sola Escritura implica estar convencido entonces de que la única fuente inspirada por Dios, originada por Dios y dada por Dios a los hombres, es la Sagrada Escritura. Es la que ya Él ha revelado. Sola Escritura es la única que puede someter la conciencia del hombre. Ningún hombre puede someter su conciencia. Ningún pastor, ni maestro, ni ángel, ni apóstol, como se llamen. Ninguno de ellos puede someter la conciencia de usted, mi hermano querido. El único que puede gobernar su conciencia y dominarla es la palabra de Dios. En la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, esto es en 1987, se hizo un concilio de grandes hermanos, maestros, eruditos de la palabra, porque fue necesario levantarse y decir que la Biblia era inerrante, es decir, que no se equivoca. Entonces hicieron un concilio y llegaron a varias conclusiones, pero yo voy a tomar simplemente el artículo número 2. Que dice: afirmamos que la Escritura es la suprema norma escrita por medio de la cual Dios ata la conciencia y la autoridad de la Iglesia está subordinada a la Escritura. La autoridad de la Iglesia está subordinada a la Escritura. Eso significa que si usted mañana pasado me dice, hermano, todos estamos de acuerdo, y como la iglesia toda es la voluntad de Dios, si todos estamos de acuerdo de venir desnudos al culto, pues entonces debemos hacerlo porque todos estamos de acuerdo. No, nosotros como iglesia nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice. La Declaración de Chicago afirma que ella es la suprema norma, pero también niega que los credos, concilios o declaraciones de la iglesia poseen mayor o igual o igualdad en comparación con la Biblia. ¿Qué significa? Nosotros tenemos nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Londres, bautista de 1689. Y nosotros creemos pues que lo que está allí pues viene de la Escritura. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros sometemos ese escrito a lo que la Escritura dice. Y como dijimos desde un principio, ella no es la Escritura. Es decir, esta no es, la confesión no es nuestra autoridad. La autoridad es la palabra de Dios y todo lo que nosotros debemos aprender debe estar o pasar por el filtro de la Escritura. ¿Qué implica sola Escritura? Sola Escritura implica, o más bien no invalida los concilios, las confesiones o maestros de la palabra, sino más bien declara que todos ellos están por debajo de ella. Sola Escritura, no me vaya a decir mañana, bueno pastor, como somos sola Escritura, usted no tiene ninguna autoridad, se quita de ahí, porque es solo Escritura. Bueno, sola Escritura no niega, porque ella misma afirma que Él ha dado líderes, pastores, maestros a la iglesia para que se dirijan a la iglesia. Entonces no invalida eso, sino más bien lo que dice es que todos ellos, pastor, diácono, etcétera, etcétera, está por debajo de la Escritura. Sola Escritura dice que no es una interpretación privada, sino una interpretación única que es del Espíritu Santo y que fue revelada, es la misma interpretación que el Espíritu Santo reveló a la audiencia original. Sola Escritura implica también que sola Escritura juzga a la iglesia y a sus maestros, y ella no es juzgada por ninguno de ellos. Usted no va a llegar a la Biblia y decir, ay, esto está malo. La Biblia se equivocó aquí. Yo he escuchado predicadores decir eso. No, es que Pablo no debió decir eso. ¡Wow! El Espíritu Santo inspiró a tal hombre, a Pablo, y ahora tú vienes diciendo que no es así, se equivocó. ¡Wow! Bueno, 2 Timoteo dice 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es útil, ella es útil para todas estas cosas. Sola Escritura debe ser predicada por hombres que tracen bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15 nos dice,
procura, este es Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esa palabra de que usa bien la palabra de verdad, esa palabra es trazar, cortar derecho. Es aquel que está capacitado para ver la escritura como tiene que ser. Sola escritura, un solo libro que tiene la mente de Dios que nos ha revelado para usted y para mí. Bueno, esa persona debe ser equipada para trazar bien. Y para ello usted debe tener su tiempo de escudriñar las escrituras. La Biblia no se equivoca, hermanos. Sola escritura dice que no se equivoca, que es inerrante, infalible, y la razón es porque Dios fue quien la inspiró. Si la palabra que Dios inspiró es errante, tiene errores, entonces Dios tiene errores. Si la palabra de Dios es falible, es decir, falla, entonces el Dios que la inspiró también falla. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es perfecto. Quisiera terminar con un escrito, mis hermanos, que encontré en la Biblia de los Gedeones. Usted sabe, los Gedeones reparten allí sus libritos, sus Nuevos Testamentos. En varias jornadas hemos tenido y ellos han ido con nosotros a repartir esos Nuevos Testamentos, una bendición. Pero cuando estaba viendo el Nuevo Testamento, yo abrí ahí en la primera tapa, y usted puede verlo cuando llega a su casa, usted puede ver un escrito que tienen ellos allí. Y yo lo voy a leer para ustedes. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerle y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema. Nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón, guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida. Será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta y recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie su contenido. Conclusión o reflexión, aplicación. Hermano querido, ¿está su conciencia atada solo por la palabra de Dios? ¿Es su conciencia, la palabra de Dios está por encima de ti mismo, de tus sentimientos, de lo que tú quieres, de tus deseos, de tus metas? ¿Es evidente en ti la autoridad de las Escrituras? Esposo que me escucha, ¿está sobre ti la bendita palabra de Dios, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos? Hijo, esa es la palabra de Dios, aquel cepillo con el cual yo limpio mi camino para no pecar contra él. Mujer, es su guía, la cual utiliza para edificar sabiamente su casa. ¿Es evidente la autoridad de la Escritura en su trabajo, con sus amigos, en la iglesia?
Si esto no es así, entonces, mis hermanos, usted está haciendo de sola escritura que ya no sea sola, sino que esté acompañada por su opinión, por sus deseos, por lo que otro dice, por lo que yo creo. Sola escritura es la palabra de Dios. Es por ella que debemos ser gobernados, guiados, no por lo que dice algún hombre. Y eso me incluye. Eso me incluye. Ningún pastor puede decir, mi palabra es veraz. No. Los que están detrás de un púlpito simplemente lo que hacen es ser el instrumento inerte de Dios. Son el mesonero de Dios. La comida ya Él la preparó y está aquí. Ya el plato está servido. El misionero solamente va y lleva su palabra. Espero que en su corazón, hermanos, cale sola escritura. Y si alguno está aquí que no conoce a Cristo como Salvador personal, ¿sabe? La única manera de conocer a ese Dios Salvador es en sola escritura. Y si usted sigue esta lección o estos temas que vamos a estar viendo, usted verá que solo por la fe, solo por Cristo, que usted puede llegar a ser salvo. Y esa base la encontramos en sola escritura.